Este sermón, y como pastor no miento, yo sé que ningún cristiano miente. Entonces tenía otro sermón preparado para hoy. Me levanté a las 5:30 de la mañana y Dios puso un mensaje en mi corazón. Empecé a escribir el sermón ahorita en la mañana. Gracias a Dios se terminó. Gracias a Dios yo creo que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Y quiero predicarte un sermón que cada uno de nosotros necesitamos escuchar, porque yo creo que cada ser humano experimenta o ha experimentado el temor hacia alguna cosa. Hay muchas personas que les gusta ver las películas de terror. Desde ahorita les digo, no lo hagan, amén, no abran esas puertas. Pero cuando ves una película de terror, cuando alguien te cuenta alguna historia de miedo, unos ni duermen, amén. Ahí quieren dejar el foco prendido, no quieren acostarse, entra un temor a sus vidas. Algunos crecieron con ciertas inseguridades, con temores de hacer cosas. En los evangelismos me sorprende la gente, amén, de la iglesia, que vienen aventados, unos predicando, otros cantando, unos hablando con la gente, y no les da miedo, amén, el hablar y compartir de Cristo. Pero muchos crecen con temores a ciertas cosas, ya sea la oscuridad, las alturas, a ciertos animales, a las cucarachas. Las hermanas como le tienen miedo a las cucarachas, y más si vuelan. Pero hay personas y cristianos que temen al futuro, que temen al día de mañana, al saber qué es lo que va a pasar al ratito o mañana. Temor a que las cosas no salgan como las esperan. Incluso hay cristianos que, sabiendo que después de esta vida tenemos una vida eterna, temen a la muerte. El temor y el miedo es algo que se ha quedado en el ser humano desde pequeños. Pero algo que quiero que entiendas con este sermón es que el temor no viene de Dios. ¿Ven? El miedo no es parte de lo que Dios quiere que sientas. Sea cual sea la situación, sea cual sea la razón de tener miedo, el temor no proviene de Dios. Abre tu Biblia en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice ahí nuestro texto: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le preguntaba a unos hermanos en la mañana: ¿tú crees que el miedo es bueno o es malo? Ya no les cuento lo que me contestaron, pura falsa doctrina. Pero Dios creó al ser humano sin temor. Esa era la naturaleza del ser humano. Antes de la caída de Adán y Eva, el hombre y la mujer no conocían el miedo. Estaba leyendo que el miedo es una de las principales causas hoy en día de que las personas se sientan inseguras. Hay incluso personas, yo conocí a una persona que por miedo a la delincuencia no quería salir de su casa. Duró años dentro de su casa. Pedía el mandado en Uber, en Didi, de comida. No salía ni siquiera a despedir a sus hijos, a su esposo, al trabajo. Ella se quedaba viendo por la ventana, no iba a la iglesia, porque en ella se creó un miedo tan grande a la inseguridad que no quería salir. Y estaba leyendo esto, que el miedo es una emoción o un mecanismo de defensa, así le llaman, que se manifiesta temporalmente ante los peligros. Algo que tú crees que es peligroso, algo que crees que te va a dañar, algo que no sabes, que es desconocido, te da miedo. Y por eso entra la ansiedad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar mañana? Entran las inseguridades. ¿Cómo les voy a hablar de Cristo? ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a responder? Y todo esto ocurre cuando los temores se vuelven parte de ti. Algunos exageramos el temor. Hay temores tan constantes en la vida que nos preocupamos sin razón. Ya tenemos miedo y todavía ni sucede. Ya tenemos miedo y ni siquiera ha pasado lo que estás pensando. Pero quiero que pienses en Adán y Eva, la creación perfecta de Dios. Eran los primeros. Adán, después creó Dios a Eva a imagen y semejanza de Dios. Ellos caminaban con Dios en el huerto del Edén,
Ellos estaban en la tierra, ellos dominaban, Adán dominaba y señoreaba sobre los animales. No había miedo. El miedo vino después del pecado. Dice ahí que la serpiente habló con Eva. Imagínate una mujer hablando con la serpiente. Les pongo una serpiente aquí y le corren. No había miedo. El miedo vino después del pecado porque fueron los ojos abiertos al bien y el mal. Adán aprendió tanto lo bueno como lo malo y tuvo miedo. Dice ahí en Génesis 3, versículo 10. Génesis 3, versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahora piensa en esto. Dios les había creado un paraíso. Eran la creación de Dios, Adán y Eva. Ellos estaban en una comunicación directa con Dios. Y después de que cayeron, dice, Adán tuvo miedo. ¿De quién? De Dios. Tuvo miedo del mismo Dios que lo había creado. Tuvo miedo del Dios que le dio toda la potestad de la tierra. Pero cuando cayó en pecado sintió el miedo. Dice, tuvo miedo y me escondí. Ese fue el primer temor de la humanidad. No había por qué temer. Pero el miedo nació el día que el hombre se alejó de Dios. El día que cometió el pecado, hubo una separación entre Dios y el hombre y empezó a surgir esa inseguridad, ese miedo. Y algo que tienes que entender, iglesia, es que cuando estás separado de Dios es muy normal que tengas miedo. Personas que no conocen de Cristo temen a lo desconocido y dicen, ¿qué va a pasar cuando me muera? Personas que no tienen a Cristo y están enfermas dicen, tengo miedo de que esta enfermedad me dañe. Porque cuando estás separado de Dios hay miedo. Pero si tú tienes a Dios en tu corazón, si confías en Dios, ¿cuántos confían en Dios? No tienes por qué temer. Si tienes a Dios en tu vida, no tienes por qué tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Dios nos creó sin miedo. De hecho, el miedo se desarrolla y es algo que quiero ver esta mañana. Primer punto, Dios nos creó sin miedo. Unos investigadores científicos y psicólogos confirman que el miedo se aprende desde pequeños. Según un estudio publicado en Current Direction in Psychology, no sé inglés, en la Sociedad de Psicología, todos los niños recién nacidos descubrieron que nacen sin miedos. Tú puedes ver a un bebé y no le tiene miedo a nada. Ya hasta que se cae y se pega, ahora sí le da miedo andarse tumbando ahí de la cama. Pero los niños recién nacidos no tienen miedos. Según un estudio publicado, dice que todos los niños recién nacidos nacen sin temores, pero son capaces de adquirir el miedo con gran rapidez. Estaba viendo que hicieron un experimento con bebés de meses. Pusieron una alfombra, pusieron juguetes y estaban estos bebés ahí entre ellos y de repente llegan los que están haciendo el estudio y ponen serpientes, víboras, de verdad, ahí entre los bebés. ¿Sabes qué hicieron los niños? No empezaron a llorar, no se asustaron y se levantaron y se fueron. Bueno, no pueden caminar, no gatearon hasta allá, sino que empezaron a jugar con los juguetes y a las serpientes las empezaron a sangolotear por sin ningún lado. Los bebés siguieron jugando. Los bebés agarraban a las serpientes, se les acercaban sin ningún tipo de temor, y los expertos aseguraban que cada miedo que tiene el ser humano fue enseñado o lo aprendimos. Naturalmente el ser humano no nace con miedo. Quiero que veamos cuál fue el diseño original de Dios. Como vimos, Adán y Eva no tenían miedo. De hecho, andaban en el huerto del Edén. Adán dominaba sobre los animales. Eva se puso a hablar con la serpiente. Porque el diseño original de Dios fue valentía. Fue que no existiera un temor. Cuando Dios crea al hombre, le da autoridad. Le dice, tú eres el que vas a dominar la tierra. Dice en Génesis 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señoree. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Tú crees que Dios le teme algo? Dios no teme. ¿A qué le pudiera temer Dios? Y si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y si somos hijos de Dios y confiamos en el Dios que todo lo puede, no debe de haber temor en tu vida. No debes de tener inseguridades o miedos. Le dijo a Adán, no le dijo a Adán, ten cuidado con los animales. No le dijo a Adán, cuídate de esto. Le dijo a Adán, gobierna y señorea. El temor no estaba en el ADN original del hombre, porque vivían con Dios, esa comunión cercana hacia Él. El miedo no existía, porque donde está la presencia de Dios no hay temor. No debe de haber temor. Dice en Salmos 27, versículo 1. Cuando usted se ha ido un fuerte, amén, ahora sí te voy a esperar. Salmos 27, versículo 1. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Y hace esta pregunta, ¿de quién temeré? ¿De qué he de atemorizarme? Como cristianos, obviamente cada uno de nosotros crecimos en distintas familias, en distintos ambientes. Se nos enseñó de alguna u otra forma y crecimos de tal manera que quizás miedos fueron parte de tu infancia. Temores fueron ocasionados o puestos en ti como algo natural. Le tienes que temer a esto, y se lo decimos para que no se acerquen los niños. Tienes que tener cuidado con esto, y crecemos con esos miedos. Pero si estamos en Dios, no debe de haber temor. El miedo aparece o aumenta cuando el hombre se aleja de Dios. Cuando Adán pecó, responde ahí en Génesis 3:10, tuve miedo porque estaba desnudo. Nunca había experimentado el miedo, pero tuvo miedo cuando pecó. Entonces podemos caer en cuenta que el temor, el miedo, las inseguridades es fruto de la separación del hombre con Dios. Es quizás la culpa de un engaño, de una mentira que vino a través del enemigo para poder acabar con la creación de Dios. El miedo nunca vino de Dios. De hecho, no quiere Dios que tengamos miedo. El que te quiere tener con miedo es el enemigo, el chancla, Satanás, como le digas. Chucky, ándale también. Es el que te quiere tener atemorizado. Es el que te dice, no hagas eso. No vivas para Dios. ¿Qué te espera si sigues confiando en Dios? No le hables a la gente de Dios, ya te van a dejar de hablar. El enemigo nos quiere tener atemorizados. De hecho, si somos honestos, la mayoría de las veces que tenemos miedo o nos atemorizamos son por puras mentiras, puras cosas que creamos en nuestra mente o que hemos creído. Escuchaste algo y te lo crees. Ahí están los chiquillos escuchando de la Llorona y ya no duermen. Esa Llorona anda ya buscando a sus hijos y los tuyos bien asustados. Son por mentiras o cosas que hemos escuchado, que hemos guardado en nuestro corazón o en nuestra mente. Y ahora quiero traer un balance, porque luego van a decir, ya no voy a tener miedo, y se van a salir en medio del semáforo en verde. O van a querer ver un escorpión y lo van a querer agarrar con la mano. No tengo miedo. Hay un balance. No te estoy hablando de no tener precauciones, amén. Hay que tener precauciones en ciertas cosas, pero no de atemorizarte por cosas donde Dios tiene el control. No de atemorizarte de qué va a pasar mañana con tu vida, de qué va a pasar con tus hijos si mueres. Es el temor de todo papá, amén. ¿Qué va a pasar con mis hijos si yo no estoy con ellos? Es de no atemorizarte en saber que cómo le voy a hacer si no encuentro trabajo. Lo que quiero que entiendas con este sermón es que Dios no te quiere atemorizado, te quiere confiando, te quiere creyendo
en Él y en sus promesas. Dice en Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. Un versículo que yo creo muchos se lo saben, es el esfuérzate y sé Valiente. Y Dios le está hablando a Josué, esfuérzate y sé valiente. Él temía, él dijo, ¿cómo voy a liderar al pueblo? ¿Cómo voy a hacer lo mismo que hizo Moisés? ¿Cómo voy a enfrentar a estos grandes enemigos? Y Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Dios no te quiere acobardado, Dios no te quiere con inseguridades, te quiere valiente. Quiero ver como segundo punto, el miedo se desarrolla. El miedo no nace en nosotros, el miedo se forma a lo largo de la vida. Muchas personas han sufrido alguna decepción y ya les da miedo seguir adelante. Muchas personas han sufrido alguna enfermedad y ya les da miedo arriesgarse a hacer otras cosas. Muchas veces el miedo se desarrolla en uno por las experiencias que hemos pasado. El miedo entra en tu vida por esas experiencias. Muchos temores nacen por traumas, por fracasos, por rechazo, por abandono, por palabras que abriste tu corazón y las recibiste y ya te dio miedo. Yo recuerdo mucho que cuando falleció mi mamá, yo tenía 12 años, yo era un niño de 12 años. Y durante ese tiempo, después de que ella falleció, yo vivía con el temor de morirme. Era como en el año 2012, estaba la película del fin del mundo, ¿cuántos se acuerdan? ¿Sí? Que se partía la tierra, y que los mayas ya se había acabado el calendario. Y yo bien asustado. Yo no me quiero morir sin casarme. Yo no me quiero morir. Mira, los jóvenes de ver. Yo no me quiero morir sin haber vivido mi vida. Y estaba con el temor en mi mente constantemente. ¿Y si me muero, qué va a pasar? ¿Y si me muero, a dónde voy a ir? Pero normalmente un niño de 12 años no piensa eso. Ahorita están pensando en los videojuegos y todo lo demás. Amén, los de 12. Pero yo pensaba eso porque un año antes mi abuela había fallecido de cáncer. Después de ese año fallece mi mamá de cáncer. Y dije, ¿y si sigo yo? ¿Y si me muero yo también? ¿Qué va a pasar conmigo? Y se creó un miedo tan fuerte a la muerte que yo pensaba y pensaba, no me quiero morir tan joven. Gracias a Dios me acerqué a Cristo, quitó el temor, ya viví más de lo que pensaba. Y ahora puedo decir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. No le temo a la muerte. Pero hay unos aquí que nada más les hablas de muerte y dicen, no, yo todavía no. Vivir es Cristo y morir es ganancia. No me quiero morir ahorita, se quedan sin pastor, amén. Y mis hijas sin papá. Pero ya no es un temor en mí. Ya no me da miedo lo que pueda venir, porque sé lo que hay después de la muerte. Ahora, ¿a qué puedes temer tú que sea más grande que Dios? ¿Qué puedes temer que Dios no pueda pelear contra eso? Cristo venció la muerte y es el temor más grande que puede existir en el hombre, el temor a morir. Y si Cristo venció la muerte, ¿por qué le vamos a temer? Muchas veces el miedo entra también por palabras. Dice ahí en Proverbios 18:21, al comienzo de este versículo, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Hay temores en la vida que no necesariamente tienen que ser un miedo a algún animal, algún fantasma, al Chucky, como dice la hermana, sino que hay miedos más grandes y que te afectan. El no saber si vas a lograr el futuro que sueñas, el no saber si vas a tener éxito en tu vida, si vas a poder lograr tu destino en Dios. ¿Qué será el día de mañana? Y todo eso les atemoriza. Los jovencitos, si van a pasar o no
el examen, si van a acabar o no la escuela. Los más grandes, si con la que me case me va a ir bien o no. Ya los casados ya se casaron, ahí se quedan. Pero esos tipos de miedos son los que entran muchas veces por palabras. Escuchaste algo, lo creíste, lo recibiste. Y cada palabra, como el tú no puedes, el te va a ir mal. El hombre, yo conozco a alguien que le fue mal. El eres un fracaso. El tu hermano es mejor. Palabras con las que quizás creciste o escuchaste de alguien que no han sanado en tu corazón y han provocado inseguridades en tu vida. Ese es el miedo que más afecta a los cristianos. Si no se sana tu corazón, vas a desarrollar un temor y una inseguridad en tu vida tan grande que te va a detener de avanzar en los caminos de Dios. Dios tiene un propósito y un destino para cada uno de ustedes, pero se ocupa valentía para seguir. Se ocupa esforzarse, no detenerse por el miedo. Tienes que entender que si Cristo lo hizo todo nuevo, si tu vida es nueva, si eres una nueva criatura, tienes que dejar todos los temores atrás. No tiene por qué irte mal, no tienes por qué temer al fracaso, no tienes que temer de qué va a ser el día de mañana, no debes de temer si vas a poder o no vas a poder, porque en Cristo lo podemos hacer. Amén. Dice Filipenses 4:13, ¿qué dice Filipenses 4:13? Están aprendiendo, hermano, andan leyendo su Biblia. Sin miedo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero las palabras, lo que dejamos entrar, luego a partir de eso se crea un miedo al futuro. El miedo entra y crea películas en nuestra mente. ¿Qué va a pasar? Y ni te ha pasado, y ya estás ahí pensando. De hecho, Job lo vivió. Job fue un hombre recto delante de Dios, un hombre bendecido. De hecho, Dios lo protegía, amén. Y Job estaba bendecido. Él no tenía por qué temer. Él tenía sus hijos, tenía su dinero, sus riquezas, sus graneros, tenía abundancia. Pero las palabras que me sorprenden es lo que dice ahí en Job, capítulo 3, versículo 25. Job, capítulo 3, versículo 25. Cuando estés ahí, un fuerte amén. Lo que temía me sobrevino. Lo que me espantaba me aconteció. Lo que temía me sobrevino. Lo que me espantaba me aconteció. Y quizás no te habías dado cuenta de esto. Tú veías la vida de Job y decías, qué bendecido está. Pero él tenía temores. A él le daba miedo perderlo todo. A él le espantaba quizás perder a alguno de sus hijos, a su familia. Y dice, lo que me temía me sobrevino y lo que me espantaba me aconteció. Ahora, el diablo y sus demonios no pueden leer tu mente. El diablo y sus demonios no pueden tener un control total sobre todos. Acá estamos. Antes de que le pasaran cosas malas a Job en su vida, él se imaginó tragedia. Él tenía miedo. Y sí, lo perdió todo. Pero quizás ese miedo que tú estás demostrando, el enemigo puede decir, lo puedo probar con esto. Tengo temor a que me falte dinero. Y dice el enemigo, ya sé cuál es su temor. Tengo temor a que pase esto. Y abrió esa puerta de temor en su vida. Y Satanás luego, Dios, déjame tocarlo. Déjame llegar ahí. Y muchas veces somos así. Podemos estar bien en Cristo, podemos tenerlo todo y preocuparnos por cosas que no han pasado. Adelantarnos al futuro y decir, ¿y si pasa esto? Nos preocupamos por cosas que no han pasado y que quizás ni siquiera lleguen a pasar.
pero vives con el temor a que sucedan cuando no tiene por qué ser así. No tienes por qué temer. Por ejemplo, los que me conocen saben que le tengo miedo a las alturas. ¿No sabían? Ya no, ya me subo a los cerros. Ya lo tengo que quitar por completo, porque un día me voy a ir al cielo y tengo que andar allá arriba. Pero le tenía miedo a las alturas. Yo crecí con un miedo gigante a las alturas. Me ponía en la esquinita de una barda y me daba miedo que me fuera a tumbar el viento, como si el viento me pudiera mover a mí. Pero antes tenía ese temor muy fuerte. Sentía que hasta el viento, cuando estaba en una altura de un segundo piso, me podía tirar. Ese era mi temor. De hecho, la primera vez le venían platicando unos hermanos que me subí al primer avión, iba para Guadalajara, y yo tenía un miedo de volar. Nunca me había subido a un avión, pero estaba en mi mente: ¿y si se cae? ¿Y si se la atora ahí la hélice como pasa en las películas y me caigo? Voy a tener que agarrar el paracaídas y aventarme. Y yo pensando todo eso por causa del temor, sin haberme nunca subido a un avión. Y muchas veces el miedo así es. Nunca lo has experimentado, nunca ha pasado, pero tú tienes miedo de que pase. El miedo se desarrolla por ideas que no son reales, por cosas que quizás no acontezcan, pero tú estás detenido por miedo. Me subí al avión, empezó a subir el avión, ya estaba yo mareado. Desde que me puse el cinturón ya estaba mareado y con el temor. Y me puse el cinturón y nada más iba subiendo el avión, me quedé dormido. Me desperté ya cuando el avión estaba cayendo y ¿sabes qué? No se cayó, no explotó, no falló, llegué bien. Ya de regreso me viene en carro, no me viene en avión. No hay por qué temer. Y te digo esto porque si confías en Dios, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios no te va a dejar pasar por cosas, amén, tan fuertes que no puedas superar. El miedo entra cuando nos olvidamos de quién es Dios. Cuando no conoces realmente quién es Dios y lo que puede hacer en tu vida y las promesas y las bendiciones que hay en su palabra, puedes llegar a tener temor, porque no sabes que Dios te puede proteger. No lo vamos a leer, pero en la historia cuando los discípulos están en la barca, ellos estaban con Jesús, Jesús estaba dormido en la barca y ellos se asustan porque empieza la tormenta y empieza el agua y empiezan los vientos a azotar la barca y ellos con un miedo que empiezan a gritar y a despertar a Jesús: sálvanos que perecemos, nos estamos ahogando. Tuvieron miedo aun cuando Jesús estaba con ellos, porque olvidaron quién era Dios. Olvidaron quién estaba en la barca con ellos. Y tu miedo, tu inseguridad pueden hacer porque estás olvidando quién es Dios. ¿Qué es lo que puede hacer Dios en tu vida aún en la tormenta más grande? Cuando tú pones tu mente y tu preocupación en los problemas, en el miedo, en el temor, la situación te va a comer vivo. No te vas a mover, te vas a paralizar. Pero si te enfocas en Dios y sabes quién es, vas a poder seguir adelante. Dice en Marcos 4, versículo 40, lo que le contestó Jesús: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Una versión más actual, mi versión: ¿por qué estás de miedoso? ¿Por qué no tienes fe? Un ejemplo muy claro es que cuando David llegó a enfrentar al gigante Goliat, no le tuvo miedo. No dijo: ay, este me saca mucha altura. Por 40 días Goliat había estado amedrentando, gritando, intimidando al pueblo de Dios. Les hizo sentir un miedo tremendo, que ellos decían: yo no me voy a enfrentar contra ese gigante. Llega David con otra mentalidad, llega David confiando en Dios y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a retar a mi Dios? Dice en 1 Samuel 17, 26, 1 Samuel 17, 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo:
¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mientras todo el pueblo temía, mientras todo Israel no quería enfrentarse a Goliat, David estaba teniendo fe. David estaba confiando en Dios. Y dice, Dios ya me entregó a un león, a un oso, ya peleé contra eso, me va a entregar al gigante. ¿Y cuántas cosas no ha hecho Dios en tu vida que pudieras decir, voy a salir adelante? No tengo por qué tener ese miedo. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera tenido miedo? No hubiera matado a Goliat, el pueblo se hubiera hecho esclavo, el miedo se hubiera apoderado de todo Israel. Pero este hombre decidió tener fe. Ahora, el miedo puede frenar tu destino en Dios. El miedo puede frenarte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso no es bueno el miedo. Quiero ver como último punto, el miedo frena destinos, pero el poder, amor y dominio propio te acercan a Él. Unos ejemplos rápidos. Moisés casi pierde su llamado porque le dijo a Dios, es que soy tardo en hablar, yo no puedo. Gracias a Dios que se animó y se aventó al ruedo. Gedeón casi pierde su destino por miedo a los madianitas. A ver, Dios, si eres tú el que me estás mandando, que el trapito quede mojado y todo el suelo seco. Y lo hace Dios. Bueno, Dios, todavía tengo poquita desconfianza. A ver, ahora hazlo al revés, que el trapito quede seco y que el suelo quede mojado. Y Dios lo vuelve a hacer. Pero porque Gedeón tenía miedo, pero lo pudo superar porque vio quién era Dios. Jonás huyó por miedo a Nínive, sabía que no estaba haciendo lo correcto delante de Dios y huye y casi pierde su destino y termina en el estómago de un pez por temor. ¿Qué es lo que te estás perdiendo tú de hacer para Dios por miedo? ¿Qué es lo que estás deteniendo que Dios haga en tu vida por temor? El miedo es un ladrón que te roba el propósito. El miedo te paraliza cuando deberías de estar avanzando en Cristo. Una cosa que tienes que entender es que el miedo no te va a llevar a nada. Te va a tener ahí temblando, asustado, estancado. En el libro de Mateo 25:25, Mateo 25:25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y los que conocen la parábola de los talentos, es una representación de lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Dios te da estas habilidades, Dios te da esto para que lo utilices para Él. Y al que le dio un talento dice, yo tuve miedo, fui y lo escondí ahí en la tierra, ya lo saqué, aquí tienes lo que es tuyo. El siervo con un talento tuvo miedo y su talento le fue quitado. Se le dio al que tenía más. Y no solamente está hablando del dinero, del talento, está hablando de un destino en Dios. Si tú tienes miedo de hacer algo para Dios, alguien más lo va a hacer. Si tú te detienes y estás frenando el propósito de Dios en tu vida por temor o por miedo, es que no sé si Dios me ha llamado a hacer esto. Es que no sé si Dios haya puesto en mí el salir a abrir una iglesia. Si el temor te paraliza y te detiene, alguien más lo va a hacer por ti. Por eso el temor Dios no lo hizo parte de nosotros, sino que nos dio todo lo contrario: poder, amor y dominio propio. Dios espera que cada uno de nosotros como cristianos tenga estas tres cosas esenciales en tu espíritu: poder, amor y dominio propio. El temor o el miedo se vence cuando en tu espíritu hay poder. Y no tu poder ni tus fuerzas, sino el poder de Dios. El temor se vence cuando hay amor. Dice ahí en la Biblia, porque el amor echa fuera el temor. Y dominio propio,
porque hay un control en tus emociones. Alguien que tiene miedo no se controla, se empieza a gritar y a temblar, unos hasta se hacen del baño, los niños, por miedo. Pero cuando tienes amor, poder y el dominio propio, tus pensamientos, tus ideas, tus películas que te creas, desaparecen porque tienes un control en tus pensamientos, tienes un control en tus acciones y echas fuera el miedo, sacas esa emoción y sigues adelante. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y nuevamente te pregunto, ¿a qué le temes? ¿Qué es tu miedo más grande? Dios quiere romper con ese miedo hoy. Dios quiere que ya no exista entre nosotros ese temor. Sanar lo que te marcó, borrar, amén, de tu mente lo que te han enseñado, cerrar las puertas al temor y que puedas experimentar una seguridad, una confianza, ser libre en Cristo, amén, tener poder, amor y dominio propio en tu espíritu, porque eso se necesita para seguir avanzando en Dios, amén. Quiero que lleves ese mensaje en tu corazón. Quiero pedir cada rostro inclinado, cada ojo cerrado en reverencia a Dios.